Muy buen día, el día de hoy seguimos con Matemática para Primero, ficha 8, página 111. No te olvides de suscribirte y darle like a nuestra página de Facebook. Empecemos. Pregunta 1, parte teórica. Vamos a llamar a un poco de teoría de paralelogramos y esta de acá, que nos dice: como se puede observar en la clasificación jerárquica, el paralelogramo sería el tipo más general que se muestra. Ya, es el más general que se muestra, que incluye como subconjuntos a los rectángulos, o sea, el paralelogramo tiene a los rectángulos y a los rombos. Y la intersección, dice, de ambos, entre rectángulos y rombos, sería los cuadrados. Quiere decir que un cuadrado es un rombo y también puede ser considerado como un rectángulo. Entonces vamos a decir, si un cuadrado es un rombo, sí, lógicamente un cuadrado está dentro del conjunto de los rombos. Dice, entonces sus diagonales son perpendiculares. Al ser un cuadrado, cuando trazamos sus diagonales siempre se cortan en 90 grados. No olvides eso. Al trazar sus diagonales siempre se intersecan en 90 grados. Entonces esta parte es verdadero. Luego, puede haber, dice, paralelogramos cuyas diagonales no se corten en sus puntos medios. A ver, paralelogramos acá. ¿Qué característica tiene en común? Sus diagonales se bisecan o se cortan en su punto medio. Ah, ya, entonces esta es una definición de los paralelogramos y acá tenemos sus características. Entonces esto no, acá dice, puede haber diagonales que no se corten en sus puntos medios. ¿Y qué dice acá? Característica común de todos los paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Nos dice que sus diagonales se bisecan en el punto medio y es contrario a este 2 romanos, por lo tanto eso es falso. 3. Si en un cuadrilátero los lados, dice, los lados son congruentes, así como los ángulos, se trata de un cuadrado, lógicamente, ¿no? Si los lados son iguales, así como los ángulos, este ángulo de acá, este ángulo de acá, este ángulo de acá y este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales a 90 y los lados son iguales, lógicamente es un cuadrado, no puede ser un rectángulo, a pesar que tiene los ángulos iguales, pero los lados no lo tiene. Los demás solo son 2 a 2, son iguales. Este ángulo es igual que este ángulo es igual que este ángulo. Igual el D es igual que B, el C es igual que A. Y los lados son diferentes. En el rombo son iguales, pero sus ángulos no son iguales los ángulos. Los lados sí. Entonces un cuadrado es verdadero. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Dice, ¿a qué cuadrado corresponden las siguientes características? 4 lados iguales. Vamos a invocar un poco a nuestra definición. Y la respuesta es rombo. ¿Por qué? Mira, 4 lados iguales. A ver, puede ser, entonces solamente puede ser el cuadrado o puede ser el rombo. 4 lados iguales. El rombo tiene sus lados iguales y el cuadrado también. El rectángulo no tiene sus lados iguales. 2 a 2 sí tienen iguales. Al igual que el romboide. Sus diagonales se cortan en punto medio. Lógicamente sí, la que dice en común, sus diagonales se bisecan en su punto medio, se cortan en su punto medio, se cortan en su punto medio, hasta ahora vamos iguales. ¿Qué dice? Sus diagonales son perpendiculares, ya eso no se cumple en el romboide, en el cuadrado sí se cumple. A ver, 4 lados iguales puede ser el cuadrado o el rombo. Diagonales perpendiculares, entonces puede ser el cuadrado porque se corta en 90 grados o puede ser también el rombo. El rombo cuando se corta en 90 grados, dice ángulos opuestos, ya por ahí debe decir diagonales, ya en todo caso, pero las diagonales del rombo se cortan en 90 grados. Acá por ejemplo ya hemos dicho que puede ser el cuadrado o puede ser solamente el rombo. Como el cuadrado no está acá, solamente nos queda por marcar el rombo, pues. El trapecio nada que ver, no tiene lados iguales, el rectángulo tampoco tiene lados iguales, el romboide no tiene lados iguales, entonces el único es el rombo nada más, que cumple esas características. Sigamos con la pregunta 3, calcula el área y perímetro de la siguiente figura. A ver, en primer lugar acá en este sector A veo un trapecio. Si recuerdo la fórmula de trapecio, su área es igual a la base mayor
base mayor más base menor por la altura entre 2. Ya está. En primer lugar, si esto vale 5, esto vale 5. Luego, si esto vale 5 y esto vale 4, quiere decir que si esto vale 5, esto vale 5. Si esto vale 5 y esto vale 4, de acá hasta acá valdrá 9. O sea, de acá hasta acá vale 9. ¿Qué otro me olvido? A ver. Este es un romboide. Si esto vale 12, esto vale 12 también. Se traslada. Y ahora sí, apliquemos el área de este trapecio. ¿Recuerdas? Base menor más base mayor por la altura entre 2. Acá este viene a ser la base menor, la base mayor por la altura entre 2. Entonces tenemos ahí base mayor más base menor por la altura, que vale 4 sobre 2. Esto lógicamente tú lo tienes que girar, ¿no? Mentalmente. Tienes que imaginarte que si esto de acá tú lo giras a tener algo así. Algo así vas a tener, donde 4 es este de acá, este 5 va a estar acá arriba y el 9 va a estar acá abajo. Entonces base mayor más base menor, como estaba indicando, base menor más base menor por la altura 4 sobre 2. Acá por ejemplo 4 entre 2 es 2 y 9 más 5 es 14. 14 por 2 es 28. Hasta acá tengo 28. El área del rectángulo en el sector B es un rectángulo, es base por altura. 5 por 2 es 60. Este es un cuadrado, el C, del lado 5. Recuerda, su área de un cuadrado es el lado al cuadrado. Será 5 al cuadrado, 25. Esto es un triángulo. Recuerda que el triángulo es base por altura sobre 2. Esto vale 4. Esto también vale 4 porque tiene el mismo puntito. Te está diciendo que esos lados son iguales. Como esto vale 4, esto vale 4. Entonces, base por altura. O sea, 4 por 4 sobre 2. Base por altura sobre 2. 4 por 4, 16. 16 entre 2, 8. Quiere que esto vale 8. Y tenemos acá el romboide. Recuerda que es base por altura. Es igual que el rectángulo. Su base es 12 y su altura viene a ser este de acá, bueno, que viene a ser 4. Entonces será 12 por 4 igual a 48. Entonces todo el área va a ser igual a la suma, bueno. A ver, vamos a borrar ahí un D usado. Entonces va a ser la suma de 28 el sector A, el sector B más 60, el sector C más 25, el sector D más 8 y el sector E más 48, haciendo un total de 169. Y el único que tiene 169 centímetros es el A, por lo tanto la respuesta es la A. Ahora, para su perímetro sumas 9 más 4 más 12 más 5 más 5 más 5 más 4 más 4 y más 12, y te va a salir ahí 60. Ahí tenemos la suma y nos sale 60. Esta es la alternativa A. Bueno, la pregunta 4 solamente nos pide construye un rombo sabiendo que uno de sus lados mide 4, sus diagonales miden 6 y 5. Algo así. Uno de sus lados mide 4 y sus diagonales mide 5 y mide 6. Eso es todo nada más. Pasemos a la 5. Determina qué cuadrático corresponde a la siguiente par y a las siguientes características. Veamos, tenemos los paralelogramos. Ya, entonces el primero, mira, solo un par de ángulos opuestos son congruentes. Y ya, ¿cuál tiene un par de ángulos congruentes o un par de ángulos iguales? Por ejemplo, el cuadrado tiene sus 4 ángulos iguales a 90. El rectángulo también. Crisis, descartamos el cuadrado y descartamos el rectángulo porque tiene los 4 ángulos iguales. Y acá solo tiene un par de ángulos opuestos congruentes. Por ejemplo, en el rombo el D es igual que B y el A es igual que C. Ya, ángulos opuestos iguales y son diferentes a 90. Ahí está. Acá igual. El D es igual que B y el C es igual que A. Solo nos queda uno de los dos. Dice dos pares de lados consecutivos son congruentes. A ver, no, acá los 4 son iguales. Acá
A y C son iguales y no son consecutivos. Entonces no se trata ni del rombo ni del romboide. Vamos a llamar a este, mira, ¿qué es? ¿Romboide o trapezoide esta figura? Dice, esta figura puede encontrarse en los libros de texto siendo nombrada de distintas formas. Algunos la denominan romboide, otros trapezoide o también deltoide. ¿Qué es el deltoide? Es un cuadrilátero irregular cuyos lados consecutivos son iguales. Ah, ya, mira, este con este es igual y este con este son iguales. Ah, ya. Una circunferencia puede ser inscrita. Bueno, lo demás ya es un poquito ya de más. Entonces nos damos cuenta que no es ni el rombo ni el romboide, es este de acá. Tiene dos lados consecutivos. Este es un deltoide. Ya está. Entonces, ahora, las diagonales son perpendiculares. Sí, si tú cruzamos este de acá con este de acá, siempre es 90 grados. Solo una diagonal corta su punto medio. Correcto. Esta diagonal, a ver, voy a trazar. Esta diagonal hacia abajo va a cortar a quién, a esta otra diagonal en su punto medio. Este es igual que este. Entonces nos damos cuenta que es un deltoide. Ahora, pero acá no hay deltoide. También se le llama como trapezoide biisósceles porque tiene dos lados iguales arriba y dos lados iguales abajo. Esto de acá, justamente, el trapezoide simétrico o deltoide, justamente acá, mira, ¿ves? Y también se le llama trapezoide biisósceles. ¿Ves? Acá se corta en 90 grados sus intersecciones. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente marcar nuestra respuesta de 6. Acá está, ¿no? Solo se cumple en el deltoide o trapezoide simétrico también se le llama. 6. Ya, nos dice cuánto de marco hay acá. Si es que nos dice que el perímetro de la parte externa es ¿cuánto? Es 96. Y el marco de adentro es 72. Como el perímetro de afuera mide 96, como tiene 4 lados, es esto, más esto, más esto y más esto, es 96. Como son 4 lados iguales, vas a ver uno de ellos, lo divido entre 4. 96 entre 4, 24. Quiere decir que cada lado vale 24, 24, 24 y 24. Ahora, la parte interna, esto de acá, vale 72. Si yo sumo esta cantidad más esta cantidad más esta cantidad y esta cantidad, la suma es 72. Como son 4 partes, entonces cada lado será igual a 72 entre 4, que nos sale 18. Entonces cada lado de la parte interna o del vidrio en sí vale 18. Como nos pide a nosotros cuál es el área del marco, solo del marco, o sea, lo que está afuera, haré lo siguiente. Hallaré el área de todo esto de acá, de todo, y le voy a restar el área del vidrio, fíjate, a ver, si a todo tú le restas lo que está adentro, ¿qué te queda? Justo el marquito, ¿no? Si tú, mira, así está completo. Si yo le resto esto de acá, que está de color plomo, pues te va a quedar el marquito nada más, y eso voy a hacer, a todo le voy a restar el vidrio, y eso está acá. Como es un cuadrado, el área de todo es 24 al cuadrado, y como el chiquitito también es un cuadrado, el pequeñito del lado 18, su área es 18 al cuadrado. Si yo los resto, obtengo lo siguiente, la alternativa B. 8. Nos dice que quiere formar esta parte, pero se equivoca y hace un corte de esta manera. Entonces dibuja cómo podría alfombrar todo el dormitorio, o sea, todo el rectángulo nuevamente, dice, descomponiendo el área de la alfombra. A ver, quería alfombrar esto, pero al final hizo el corte y lo llevó de esta manera. En vez de llevar un rectángulo, llevó un paralelogramo. Entonces, ¿cómo puede solucionar el problema? Lo que vamos a hacer es cortar esta parte, lo cortamos y lo trasladamos acá. Nada más, es todo. Y simplemente dice, ya descomponer, listo, eso es todo nada más. Y mira, este rectángulo es igual que este de acá. Es todo. Seguimos, pregunta 8. Indica las afirmaciones son verdaderas o falsas. Tenemos ahí una clasificación. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos y en todos estos casos, y también en no paralelogramos, que tenemos al trapecio y a los trapezoides. Entonces, pregunta 1 dice, si un paralelogramo tiene un ángulo recto,
¿Todos los ángulos son rectos? A ver, vamos a comprobar. Esto es verdadero. ¿Por qué? Vamos a comprobarlo. Si tenemos un paralelogramo, digamos que un ángulo vale 90, recuerda que este ángulo es igual al ángulo que está al frente. O sea, si esto vale 90, esto también tiene que ser 90, porque es un romboide o paralelogramo, también lo conocemos. Y este ángulo tiene que ser igual que este ángulo, por lo tanto, si esto vale m, el otro tiene que ser también m. Seguimos, como esto es un cuadrilátero, recuerda que en todo cuadrilátero la suma de los cuatro ángulos m, 90, m y 90, siempre su suma es 360 grados. Entonces yo sumo 90 más m tiene que ser 360. Pero 90 más 90 es 180 y m más m 2m. Este 180 que es positivo pasa con menos. Restando sale 180. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos ahí que m vale 90. Entonces nos hemos dado cuenta que esto vale 90 y esto vale 90. Y por eso es verdadero, ¿no? Si un paralelogramo tiene un ángulo recto, hemos demostrado que los otros dos tienen que ser rectos también. Conclusión, todos son rectos. Si un cuadrilátero tiene un ángulo recto, tiene al menos otro ángulo recto. Esto lo demostramos simplemente con el cuadrilátero, el trapecio isósceles. Fíjate que acá tiene un ángulo 90, hay otro que es 90. Por lo tanto, sí es cierto, por lo menos es 90. Puede haber otro, sí, por ejemplo, el rectángulo tiene sus 4 ángulos 90, el cuadrado tiene sus 4 ángulos 90. Y el trapecio isósceles también, el trapecio rectángulo, tiene 2 de 90. Si uno es 90, acá es 90. Seguimos entonces con la 3. Si un cuadrilátero tiene dos diagonales iguales, ¿es un paralelogramo? A ver, fíjate que los paralelogramos son estos de acá. Nos dice que si un cuadrilátero tiene dos diagonales iguales, ¿cuál tiene diagonales iguales? Por ejemplo, el romboide no tiene, el rombo tampoco. Quien tiene es el rectángulo y el cuadrado. Bueno, tenemos esto que es verdadero. Ahora vamos a la 3. Fíjate acá, ¿cuál de los paralelogramos tiene diagonales iguales? Solamente es el rectángulo y el cuadrado. Si un cuadrilátero tiene dos diagonales iguales, ¿es un paralelogramo? Sí, por ejemplo, el rectángulo es un paralelogramo, pertenece a los paralelogramos, por lo tanto eso también es verdadero. También podría ser el cuadrado, ¿no? Diagonales iguales, además perpendicular. Este no es perpendicular. Ya, hay cuadriláteros que no son paralelogramos y tienen diagonales iguales. Recuerda la clasificación, o eran paralelogramos o no eran paralelogramos, y ahí tenemos a los trapecios. Entonces hay cuadriláteros que no son paralelogramos, por ejemplo este, que hay tres tipos de trapecio, y dice, y que tienen diagonales iguales. El único que tiene diagonales iguales, esto no, el único que tiene es este de acá, el trapecio isósceles, diagonales iguales, pero solo hay uno nada más. Y acá nos dice, hay cuadriláteros, o sea, hay 2, 3 en plural, que tienen diagonales iguales. No, solamente es el trapecio isósceles, por lo tanto, ahí es falso. Solo hay uno, el trapecio isósceles. Vayamos a las 9. Teresa desea planchar una mantel circular de 2 metros de diámetro, pero va a quemar un lado. Supongamos que va a quemar esto de acá. Ha quemado esto de acá. Ya dice, para aprovechar la tela, dice, confecciona un mantel en forma triangular de lados iguales. Si es un triángulo de lados iguales, es un triángulo equilátero, y lo más grande posible. Y eso va a ser, ¿cuándo va a ser lo más grande posible? Recuerda que acá está el radio, acá tenemos el radio y el radio. Bueno, ¿cómo dibujarías un triángulo isósceles? Simplemente agarra uno hasta el centro, mide 120 grados, trazas la línea, mide 120 grados y listo. Trazas la línea y tendrás ahí un triángulo equilátero de la siguiente forma. Bueno, sabemos que si el diámetro es 2, su radio vale 1, su radio. Este sería el triángulo equilátero en una circunferencia de diámetro 2. Quiere decir que del centro hasta ahí se llama radio y es la mitad del diámetro. Si el diámetro vale 2, su radio vale 1. Listo.
Ahora lo que nos pide hallar cuánto vale el lado de ese triángulo equilátero inscrito en una circunferencia. Lógicamente que los lados son iguales porque es un triángulo equilátero. Vamos a ver una fórmula. Dice, si tenemos, dice, un triángulo equilátero inscrito en una circunferencia, nos dice que el lado del triángulo es igual a la raíz de 3 por el radio. Ya, entonces esto simplemente el lado del triángulo es igual a la raíz de 3 por el radio. ¿Cuánto vale el radio? 1. ¿Y cuánto vale la raíz de 3? Acá nos dice usa 1,73. Y listo, la respuesta es 1,73. Seguimos con la 10. Vamos a cambiar este vidrio, este de acá y este de acá, pero me doy cuenta de algo. Que si yo consigo un vidrio rectangular y lo parto por la diagonal, esto de acá, lógicamente esto se va a reemplazar, ¿no? Es decir, si traigo un rectángulo de esa manera, a ver, vamos a pintar. Si yo traigo un vidrio de esta manera, un vidrio de estas dimensiones, pues esta parte se queda. Lo parto en la diagonal, esto se queda. Y ya completo. Pero en la otra parte del vidrio lo traslado acá. Y ya reparé esa parte de ahí. Solamente con un rectángulo. Recuerda acá solamente voy a reemplazar la mitad nada más. La otra mitad va a estar libre, como digamos. Es como si yo tengo acá mi vidrio, lo parto en diagonal y esto lo coloco acá. Acá yo no necesito colocar porque está perfecto, pero este de acá lo coloco acá y ya le di utilidad. Ahora para la parte de arriba, que me he dado cuenta que si yo compro un vidrio de estas dimensiones, digamos algo así, si yo lo parto a la mitad, esta parte de acá lo uso acá en esta parte y no voy a cubrir este de acá, pero la otra mitad me lo va a cubrir ese espacio y se va a completar con vidrio nuevo. Entonces, tomando así las dimensiones de esta parte de acá, fíjate, si yo saco este vidrio para acá, mira cuánto vale de acá hasta acá. De acá hasta acá es la mitad, ¿no? Fíjate que todo el largo, todo este largo de acá, desde acá hasta acá es 500 centímetros, o sea 5 metros. Como esta es la mitad, esto valdrá 250 porque es la mitad de todo esto. Es la mitad que vale 500. Esta es la mitad, entonces vale 250 y fíjate que este alto vale 90. Quiere decir que su área base por altura es 22.500 centímetros cuadrados. Ahora para este vidrio rectangular que voy a comprar, fíjate que esta dimensión que está acá arriba, esto de acá hasta acá, vale 165 y el alto vale 1,20 m o 120 centímetros. Multiplicando, su área va a ser igual a 19.800. Si yo sumo las áreas en centímetros cuadrados, me va a salir un total 22.500 más 19.800, 42.300 centímetros cuadrados. Ahora, pero a mí me está pidiendo en metros, dice. ¿Qué medida deben tener ya para cubrir? Ya, acá están las medidas ya. Estas son las medidas. Ahora, ¿cuántos metros cuadrados de vidrio tiene que ser reemplazados? Ya, entonces, como yo sé que necesito esto de acá para reemplazar las partes que se han roto, acá voy a reemplazar todo, por ejemplo, este triángulo. Pero ese triángulo, con un rectángulo, cubro todo. Y como ya lo he sumado y tengo esto, voy a convertir los centímetros cuadrados a metros. ¿Cómo lo hago? Yo sé que un metro es 100 centímetros. Si yo elevo al cuadrado por acá y al cuadrado por acá, no cambia. El 2 afecta al 1 y afecta al m. Este 2 exponente afecta al 100 y afecta al centímetro. 1 al cuadrado, m cuadrado, 100 al cuadrado, centímetros al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, metro al cuadrado, metro cuadrado, 100 al cuadrado, 10.000, centímetro al cuadrado, centímetro cuadrado. Pero este 1 es como si no existiera, pues. 1 por m cuadrado, m cuadrado. 1 por 5, 5. 1 por 10, 10. 1 por 15, 15. 1 por metro cuadrado, metro cuadrado. Ahora el 10.000 que está multiplicando pasa a dividir a metro cuadrado.
Y fíjate que he descubierto que centímetro cuadrado es igual a metro cuadrado sobre 10.000. Y lo reemplazo, centímetro al cuadrado aquí es igual metro cuadrado sobre 10.000. Este 10.000 lo puedo colocar debajo de 42.300 y si lo divido, recorre la coma, voy a obtener 4,23 metros cuadrados. Y listo, este es el área en metros cuadrados y las medidas de los vidrios son estas de acá. Bueno, ya ves, si lo conviertes a metros, sería 1,65 m, 1,20 m, no, 0,9 metros, 2,5 metros. Muy bien, hemos terminado esta parte. Solo espero que invites a tus compañeros a conocer este canal y a seguir creciendo la comunidad para seguir sacando más videos. Muy bien, nos vemos en el siguiente video.